Buenas tardes, estimados estudiantes. Por favor, recuerden registrar su asistencia en la plataforma EVA. En esta ocasión vamos a continuar con la actividad de operación turística. En la unidad 3, el inventario de los atractivos y la planta turística. Dentro de las actividades que hemos realizado, el resultado de aprendizaje que se espera al finalizar de esta unidad es que ustedes puedan evaluar mediante un diagnóstico correcto los insumos para la creación de productos turísticos. Este va a tener varios pasos. Hemos visto ya la clasificación de atractivos turísticos naturales y asimismo la de atractivos turísticos culturales. En el marco del inventario turístico del Ecuador, hemos visto sus fases y demás. Estamos ahora prestos para poder realizar las siguientes etapas. Sin embargo, es necesario hacer una etapa de retroalimentación, por cuanto es frecuente que en el tema profesional existan muchos errores en la identificación de atractivos y asimismo su jerarquización. Por eso, en esta sesión como tal, procuraremos fortalecer esos aspectos. Recordando que la metodología de inventario turístico del Ecuador considera dos etapas. La primera, la elaboración de inventarios de atractivos turísticos, que ya los vimos parte de las fases, y la segunda etapa, la generación de espacios turísticos, donde el insumo van a ser estos atractivos debidamente jerarquizados. Aparte de la jerarquía, van a tener otra información que va a ser de mucha utilidad. Les habíamos indicado que la jerarquización responde a una serie de criterios de valoración, y cada uno de estos criterios tiene una ponderación. Esto con el fin de tener una calificación para cada uno de los atractivos. Estos atractivos, dependiendo de su calificación que se le asigne, que es la sumatoria de los valores dados en los criterios, nos establecen unos rangos. Estos rangos de valoración nos permite identificar que el atractivo que se está analizando tenga determinada jerarquía. Así, la jerarquía más baja se le considera un recurso que puede tener un grado de atractividad, pero requiere todavía muchos pasos posteriores para que se pueda integrar en el sistema turístico. Y asimismo, en el punto extremo, la jerarquía 4, que es un atractivo de carácter internacional y que tiene todas las características para que pueda comercializarse o generar actividades de esta índole. En la explicación que se les había dado de recurso jerarquía 1, 2, 3 y 4, se les había indicado muy brevemente sus mercados. Esto ya lo vimos en la sesión anterior, por lo mismo, el de jerarquía 4 es el que responde a mercados internacionales. En este sentido, en el inventario generalmente cuando se lo analiza, muchas veces se ve la mayor preponderancia de los atractivos naturales. Pero esto no requiere necesariamente por un enfoque orientado hacia la naturaleza o que tengamos una vocación natural de atractivos naturales en el Ecuador. Sin embargo, responde más bien a que la metodología en sí misma vemos que tiene una clasificación en mayor número hacia este tipo de atractivos. Los atractivos naturales tienen en sí 54 subtipos, 11 tipos, y las manifestaciones culturales o atractivos culturales van a tener solamente 4 tipos que se dividen en 25 subtipos. En total tenemos 79 subtipos de atractivos. Esto es cada una de las diferencias entre atractivos que se van a tener. Para el ejercicio que vamos a realizar, vamos a codificar estos atractivos. Para el caso que nosotros hemos puesto está, por ejemplo, este que es Alfa November Tango 3 Sierra 1. Ese es el código. ¿Cómo se estructura este código? Alfa November se estructura como las siglas de atractivo natural. Tango 3 es el tipo 3 de ambientes lacustres, que corresponde al tipo de atractivo natural. Y dentro de esta tipología hay una división que es el subtipo. En este caso, para el ejemplo Sierra 1, hemos escogido el subtipo 1 que corresponde al lago. Entonces, Alfa November Tango 3 Sierra 1 corresponde al atractivo natural de ambientes lacustres, subtipo lago. Una vez que tenemos entendido esto de aquí, la primera
la primera gran división de atractivos, que ya hemos visto que la preponderancia que tiene un atractivo natural y un atractivo cultural, cuando interviene la mano del hombre, esta diferencia como tal. Además de esto, para que este atractivo deje de ser recurso, requiere una planta turística. En este caso, las facilidades turísticas son aquellas que permiten agregar valor al atractivo. En este caso existen 4. Las facilidades turísticas de gestión turística, de apoyo a la gestión turística, es la primera. La segunda, facilidades turísticas de observación y vigilancia, siendo muy importante este punto por el tema de seguridad turística. Observación como a paisajes, flora, fauna, etc. y vigilancia para todo el tema del control de seguridad. En la tercera, facilidades turísticas de recorrido y de descanso. Es importante que los atractivos identificados tengan esta distribución, este movimiento para que pueda conocerse y generar una derrama turística hacia el lugar en donde están. Por eso, justo con estos detalles vamos a ver los principales errores que se dan. Y la facilidad turística de servicio, ahí se incluyen todos aquellos que están previstos en el artículo 5 de la ley. Esto quiere decir todos aquellos de alojamiento, alimentación y todos aquellos que lo complementan. Entonces, como habíamos hablado, ahí existen algunos errores. Por ejemplo, en el inventario de Guayaquil se estructura como un atractivo a una estatua. Son estatuas pequeñas que simulan algunos aspectos culturales de la ciudad de Guayaquil. Tal es el caso, como hace mucho tiempo utilizaban el niño que limpiaba botas, el vendedor de lotería, el vendedor de ciertas galletas, etcétera. Están retratados en algunos lugares en Guayaquil, en el centro específicamente, o el fotógrafo con la cámara antigua que tenía, cámara de manga decían. Entonces, si lo vemos en este sentido, el inventario recoge a estos elementos de manera individual. Sin embargo, cuando se los analiza bajo este tamiz, como les habíamos indicado, si tienen un apoyo a la gestión turística, si existen elementos de observación, vigilancia, recorrido, descanso, de servicio, en sí estos se quedan muy cortos y se quedan prácticamente en elementos que no se considerarían como un atractivo, sino llegan a un punto tal en el que rozan el tema de recursos, y así no se considera. Los atractivos en sí mismos deberían ser extremadamente extraordinarios, muy diferentes a todo lo que se haya visto, para que se considere un solo atractivo como algo individual. Generalmente lo atractivo es un conjunto de cosas que conforman algo. Ejemplo, el Parque Centenario. Estamos hablando del mismo Guayaquil. El Parque Centenario no son cada una de las estatuas que están ahí, o la torre central, o inclusive los árboles como tal. No, esos no son cada uno distintos atractivos. En sí, el conjunto entero es el atractivo como tal. Si le disgregamos en cada una de sus partes, le trasladamos a otro sitio las estatuas, el Parque Centenario sigue siendo Parque Centenario. Lo que se requiere es identificar este conjunto grande. Otro elemento que puede analizarse, por ejemplo, es el malecón. No cada uno de los elementos, por ejemplo, las torres que tienen que corresponde hacia los elementos naturales que tienen algunas torres, o las estatuas que la componen, o las figuras de cada uno de los presidentes. Esos no son los atractivos. El atractivo es todo el malecón. Hay pequeñas excepciones, tal es el caso como que también está contenido un atractivo muy específico, por ejemplo la Torre Morisca. La Torre Morisca tiene unas particularidades que sí le hacen destacarse de todo ese elemento como un elemento particular del malecón, porque fue vendida por el cuentero de Muisne, porque fue traída de otro lugar y porque tiene un concepto en sí mismo. Esa sí se puede extraer de ese conjunto del malecón. Pero en sí mismo, si es que vemos elementos individuales, estos elementos individuales generalmente se caen, y por eso estamos en este momento planteando
para que ustedes tengan el contexto y puedan evidenciar cuál es el tema de una jerarquía correcta y además que puedan identificar el atractivo correcto, la intención es de que se genere una actividad de contexto. Y la actividad de contexto vamos a evaluar atractivos turísticos del mundo y compararlos con aquellos que están expresados en el inventario en Ecuador. ¿Cómo vamos a hacer esto? Por ejemplo, habíamos dicho en el ejemplo Alfa November Tango 3 Sierra 1 Lagos. A cada uno de ustedes, a cada uno de los estudiantes les hemos asignado entre 5 y 6 subtipos. Entonces van a tener este código a nivel de subtipo. ¿Para qué? Este código les va a servir para que ustedes realicen lo siguiente. Identifiquen dentro del mundo estos elementos o estos atractivos que son muy representativos, que sobresalen y se destacan. Para esto, ¿cómo van a hacer ustedes? Van a entrar a las páginas de internet de consulta, que generalmente son para viajes. ¿Cuáles son esos? TripAdvisor, Civitatis, Viator u otros que ustedes tengan de preferencia. Ustedes buscan sitios representativos del mundo que se correspondan a ese subtipo. En este caso, como el ejemplo decíamos, este es el lago. Hemos tomado el ejemplo de Sudamérica aquí para el ejemplo. Por ejemplo, el lago de Todos los Santos en Chile. Y como hemos tomado este ejemplo, ¿qué necesitamos saber? Primero, el nombre formal y en qué lugar está ubicado. Ya dijimos que estaba en Chile. Luego, una pequeña descripción diciendo por qué es importante. Y luego asignándole una jerarquía. Entonces van a tener eso todos los elementos. Una imagen representativa, el nombre formal, en qué lugar está ubicado, una característica muy rápida, puede ser un párrafo muy sintetizado, y la jerarquía. Al estar analizando en todo el mundo estos elementos, los que vamos a recopilar son los de jerarquía 4. Entonces vamos a tomar dos elementos, dos ejemplos. Por ejemplo, este de aquí, el lago de Todos los Santos en Chile, se explica por qué es importante y la jerarquía. Y aquí está otro, el lago Titicaca, que está entre Perú y Bolivia. Es extremadamente importante por todo el tema de los asentamientos incas, los asentamientos indígenas, los temas culturales, en sí mismo, que es un atractivo que se puede observar desde el espacio, etcétera, cosas por el estilo. Se pone en la descripción y se le asigna una categoría. Entonces tenemos dos atractivos del mundo con jerarquía 4 que son muy importantes. Aquí la parte muy interesante es la extensión de estos lagos. Para ser lagos debe tener una extensión grandísima, entonces los dos ejemplos que hemos puesto dan cuenta de aquello. Una vez que tenemos dos elementos de contexto de talla mundial, nos vamos al atractivo local y lo verificamos. Ponemos de la misma manera, conservamos el esquema, una imagen representativa, el nombre formal y el lugar en donde está ubicado, una breve descripción y ahí nosotros comparamos la jerarquía. Vemos de acuerdo a las características si es que tiene la característica de poder ser un categoría 4 o vemos que tiene un poco menos por el grado de ser tan extraordinario. Nadie niega que tiene un paisaje muy diferente. Sin embargo, ya vamos a otros elementos. Si lo comparamos con el lago Titicaca en extensión, representa un punto nada más del lago San Pablo. Entonces, lo que vemos aquí es que se necesita a este en particular hacer una recategorización y debería estar en otro subtipo, debería estar en laguna. Primera conclusión. Segunda conclusión, en el grado de fortaleza, de atractivo. Sí es un atractivo muy interesante, pero al compararlo con los otros, realmente vemos si es que tiene una categoría 4 o en este momento, dadas las circunstancias, puede tener una categoría 3. Pero esa es la intención, de que ustedes puedan ver el contexto. Esto, entonces, lo que les decíamos, el trabajo va a tener estas características. Ustedes investigan en las páginas web de su preferencia de viajes, investigan atractivos del mismo subtipo que ustedes tienen. Y para esto lo que ustedes van a realizar es identificar qué corresponde este subtipo, el concepto, y buscar de entre las distintas opciones. Después lo comparan con el atractivo local y ustedes designan estas conclusiones que van a ser muy importantes.
Una, la jerarquía que ustedes le van a asignar entonces a este atractivo. No vamos a compararlo con la jerarquía actual, sino vamos a compararlo con esta jerarquía de contexto. Y bien, entonces, ¿qué es lo que vemos con esto? Que el inventario sí es una herramienta turística, pero generalmente dejamos de lado el tema turístico y nos dejamos llevar por el sentimiento. Muchas cosas generalmente no son turísticas, son importantes, representativas, tienen tiene vestigios, tiene algunos elementos que pueden ser atrayentes. Sin embargo, si los ponemos en contexto, ahí debemos ver si eso no es turístico. Cuando definimos que algo ya es turístico, entonces lo vamos a clasificar. Y en la clasificación le damos el punto exacto. Como hemos visto, el lago San Pablo, por las características, debería estar en laguna, no en lago. Pero eso precisamente es lo que surge en torno a conocer realmente el concepto de lo que estamos viendo. Y finalmente, no sobredimensionar su jerarquía. Porque cuando estamos hablando de jerarquía internacional, estamos hablando de un atractivo categoría 4 que estaría siendo las pirámides de Egipto, Petra, la ciudad perdida de Petra. Estaríamos hablando de una Torre Eiffel, que es el icono máximo de París, o estaríamos hablando de la Estatua de la Libertad u otros elementos de esa naturaleza. Entonces la intención es de que puedan entender el contexto y compararlo con otros de su clase y realmente dimensionar la jerarquía. Evidentemente nosotros sí tenemos lugares o atractivos culturales, manifestaciones culturales que destacan por sobre otras. Sí tenemos y existen algunas de jerarquía 4, no podemos negarlo, es verdad, pero las otras debemos realmente medir si es que lo estamos o no sobredimensionando. Y otro, no sobredimensionar el valor del atractivo. Cuando habíamos hablado de la jerarquía, por un lado es la categoría como utilizamos como herramienta, pero el valor en sí mismo del atractivo es cómo este atractivo va a beneficiar a la comunidad, cómo este atractivo genera economía y cómo puede representar como una carta de presentación del país. Entonces debemos darle el punto exacto para no sobredimensionar el aspecto. Entonces, con esto lo que reiteramos es que vamos a hacer esta actividad de contexto, en donde se les ha asignado al menos 6 subtipos. Entonces tendríamos ahí por 3, 18 diapositivas que nos permitirán conocer exactamente algunos aspectos. ¿Qué vamos a hacer con estas? Vamos luego a exponerlas. ¿Para qué? Para que ustedes nos relaten la experiencia que han tenido de poder analizar esto de esta manera. Para que ustedes puedan tomar como referencia, pueden consultar la guía metodológica del Ministerio de Turismo del Manual de Atractivos Turísticos, en donde les van detallando eso. Esto mismo está expresado en las diapositivas anteriores. En todo caso, les invito a que hagan una lectura comprensiva de estos elementos que habíamos hablado, de los atractivos naturales, las manifestaciones culturales, los tipos y subtipos, y midiéndolo con el mundo turístico que tenemos alrededor. Sin más que decirles, les agradezco mucho por su asistencia. Estamos haciendo otra nueva actividad de esta manera y esta actividad ya la encuentran en la plataforma EVA. Está ingresada, van a tener una semana para realizarla. Que tengan una buena tarde y muchas gracias.